Pertenece a una generación de mujeres que se salió de todos los moldes para los que estaban diseñadas. Vivió en la Alemania nazi, vivió en Italia, en Austria, en Bélgica, en Lima. Siempre, desde que era muy pequeña, supo lo que quería hacer, que era estar sobre el escenario. Comenzó estudiando canto lírico. Luego llegó a Chile y comenzó a cantar repertorios amplios en la radio para subirse rápidamente al escenario y convertirse en la protagonista de el musical que tiene Chile, que es Carmela en la Pérgola de las Flores. Pero no se quedó ahí. Por casi una década fue funcionaria diplomática en Kenia y al volvió a la televisión, a las teleseries. A los 85 años volvió al escenario a cantar y a bailar, interpretar a Marilyn Monroe, y luego a los 90 hizo 3 cosas. Publicó un disco, 90 y qué, estrenó la obra El Marinero y en televisión fue llamada para participar en Los Años Dorados. Hoy, a los 91, es parte de un documental que acaba de estrenar Gloria Lazo y queremos saber cuáles son sus próximos proyectos. Por eso hoy, CNN Íntimo conversa con Carmen Barros. Señora Carmen Barros, muchísimas gracias por recibir a CNN Íntimo en su casa. Gracias, Matilde. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí y en mi ambiente personal y, bueno, contestar las preguntas que vengan a continuación, supongo. Bueno, en esta hora que vamos a conversar vamos a hablar de todos estos grandes hitos que fue nombrando y que son muchos más. Te faltó uno. A ver. Diplomática. Diplomática. 4 años en Bonn como agregada de cultura. Ah, lo vamos a sumar. Sí. Lo vamos a sumar en Bonn. Sí. Y bueno, vamos a hablar de todos estos hitos, pero yo quiero partir con el tema de cómo lo hace una persona a los 90 años para tener la vitalidad que usted tiene, para seguir armando proyectos y para tener la vigencia y las ganas de ir de un desafío en otro. Bueno, a mí me parece tan sencillo. Yo creo que es el amor por lo que yo hago, eso, más que nada. A mí me gusta, yo desde chica tuve pasión por esta carrera, es decir, cantante, bueno, yo diría como quien dice las artes escénicas, pongámosle así, ¿no? Desde chiquitita, siempre me gustó. Tenía 2 años y yo ya me salía del montón. Yo no... Me encantaban las muñecas, cierto, pero yo ya sabía, me gustaba bailar, cantar, silbaba. Y era un poco como la regalona de este clan, que éramos 4 padres, madre, hermano y yo. Y les gustaba que yo me luciera. Y yo ese apoyo lo beneficio porque creo que fue lo que me apoyó toda mi vida, ¿no? Y tener ese entusiasmo, además. Y tener el entusiasmo. Ahora, usted tiene 91 años, que yo le decía, no los representa, pero ¿cómo se siente teniendo 91 años? ¿Se cree que tiene 91 años? A veces, se siente igual que... no, yo creo, y esto es en realidad, yo creo que les pasa a todos los viejos. En el fondo uno se cree mucho más joven por dentro, pero hay momentos en que se da cuenta que está limitado porque la edad física no te permite hacer todas las cosas que quisiera seguir haciendo. Hace unos 8 años dejé el tenis, por ejemplo, porque ya me di cuenta que ya no me convenía, porque ya estaba más viejita. Pero sigue haciendo pilates. Pilates, bueno, pero es que pilates es un ejercicio muy inteligente, no es un ejercicio violento. Ahora, la expectativa de vida se está alargando para todos y su profesión, Carmen, le permite seguir vigente, pero ¿a qué obliga esta mayor expectativa de vida a la que nos estamos enfrentando? Los niños que nacen hoy van a tener 100 y más de 100 años. ¿A qué obliga? Yo creo que obliga a lo que yo hago, en el sentido obliga a que si tú estás bien, si estás... Si no has perdido facultades que te impiden hacer lo que yo sigo haciendo, yo no veo por qué no seguir. Se terminaron las convenciones, afortunadamente, espero que se hayan terminado. En algunos ámbitos todavía no, pero yo sé de que hay muchas mujeres mayores, tal vez no tan mayor como yo, pero que en sus familias creen de que ya se tienen que como retirar, no irse al último patio, ¿no? Porque eso sería muy feo,
pero sí diciéndole, bueno, ya ahora tranquilita, quédese en su casa, y es todo lo contrario. No, hay que estimular a la gente que todavía tiene sus facultades, entonces, que sigan haciendo lo que quieren hacer. Bueno, en este documental que hace Carmen Lazo, Viejos Amores, Gloria Lazo, Gloria Lazo hace un recorrido por la historia de estas grandes mujeres y estas grandes artistas que han tenido la posibilidad de precisamente hacer eso. ¿Usted cree en general que las mujeres estamos teniendo un espacio mayor en eso? Porque generalmente los hombres pueden tener una carrera muchísimo más larga y nadie les dice nada. Uno empieza a envejecer y se acaba. Yo justamente espero que eso se esté revirtiendo, en el sentido de que sí, que la mujer que quiere seguir haciendo lo que para lo cual está facultada, ya no tiene por qué ser el teatro, no tiene por qué ser el canto, pero sí lo que se le ocurrió siempre y para lo que ha sido buena, retirarse me parece absurdo, al contrario, hay que manifestarse y seguir. Y si tiene otro hobby, pero que ya no es hobby, que puede incluso ser productivo, que lo siga haciendo y que el entorno la ayude, que el entorno no la prive de eso, al contrario, que la estimule. Ahora, en este Viejos Amores, en este documental, uno está obligado a mirar para atrás. ¿Qué le pasa a usted cuando mira hacia atrás? ¿Qué es el mejor recuerdo que tiene o la mejor época? ¿Se puede establecer un ranking o una categorización de cosas? Yo no podría. Yo miro para atrás y lo encuentro todo fascinante lo que he hecho, porque más que nada porque me doy cuenta que lo que hice lo hice siempre con amor y con interés y me gustaba por ejemplo, Kenia, 9 años en Kenia. ¿Quién pensó jamás que yo iba a vivir 9 años en Kenia? Yo vine varias veces a Chile, por cierto, fui a México también. Pero el hecho concreto es que viví 9 años en Kenia, un país del oriente de África, ¿no es cierto?, suroriente, ¿no?, el océano Índico. Y realmente yo misma no me lo puedo creer, pero sin embargo fui muy feliz, allá hice muchas cosas y me realicé tanto como actriz, como cantante, y al mismo tiempo era funcionaria internacional. ¿Y cuando volvió no perdió la vigencia? No la perdí. Ahora, espero. Usted dice que era parte de un clan, que eran 4. Usted, su hermano mayor, su papá, su mamá. Su papá era militar. Sí. ¿Cómo cabe en la vida y en la mente de un militar tener una hija, la única hija mujer, que salga artista, más encima de una familia tradicional en que me imagino no había artistas? No, pero sí había, yo diría, porque pongámosle artistas, personas humanistas que están interesados, porque mi padre, siendo militar, era un don humanista, eso no cabe la menor duda. Tanto que cuando él también se metió mucho en política, así que ahí lo castigaron, entonces ya dejó de ser militar y se convirtió en diplomático. Uh-huh. Y yo creo que fueron años que él realmente quiso mucho, pero él tiene unas memorias donde él dice una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque en realidad para mí que mi padre fuera militar era absolutamente secundario, porque él era un hombre de una cultura superior, escritor, y entonces yo decía, ¿por qué militar, no? No le gusta, pero daba lo mismo en realidad, porque en realidad nunca hubo problemas con el hecho de que yo fuera militar, ¿no? Y yo recuerdo que además que yo fui muy feliz, porque gracias a que fue militar, por ejemplo, fue agregado militar en Perú, y yo viví 4 años de chica en el Perú, y yo fui muy feliz en Lima. Y después se fueron a la Alemania nazi, porque Chile tenía relaciones con la Alemania nazi, fueron dos países los que quedaron, Argentina y Chile quedaron. ¿Cómo fue vivir en la Alemania nazi siendo ya un adolescente? Porque eso debe haber impactado mucho, ¿no? Bueno, sí, yo diría que en ese tiempo yo todavía era bastante pánfila, en el sentido de que no era, para mí mi entorno era mi música, mis ganas de realmente de ser artista, entonces eso no lo iba a dejar. Yo allá tuve canto inmediatamente, profesoras de canto importantes, conocí a Rosita Serrano, nuestra gran cantante chilena, que aquí es más desconocida, ¿no? Pero ella era un lujo tenerla, y ella iba a la embajada, y su madre, doña Sofía del Campo, otra cantante, fue profesora mía también. Entonces yo siempre sabía de que yo iba a seguir adelante con mis ganas. Uh-huh. Pero vivir en un ambiente tan militarizado, donde se estaba persiguiendo a los judíos ya en esa época, ¿cómo se sentía el ambiente? En Alemania ya prácticamente no había judíos.
ya habían sido todos eliminados en diferentes formas. Hay que ser bien clara con la historia. Los judíos, les pasó a los alemanes judíos que prácticamente no creyeron en lo que les iba a pasar. Y muchos se fueron quedando. Yo creo que yo me acuerdo que mi padre le dio la visa a 2 o 3 familias judías que todavía estaban ahí, y a los cuales mi padre le dijo, ustedes debieron haberse ido tanto antes, porque era el momento de irse, y ahora era más complicado. Bueno, pero vuelvo a esto. Los judíos alemanes, eso lo tiene muy bien Stefan Zweig, ¿no?, en Austria. Stefan Zweig nunca creyó que por ser judío él se iba a terminar su vida. Él era austriaco. Y los alemanes judíos eran alemanes. Aquí en Chile tenía un profesor que era correpetidor, ¿no?, el que te acompaña a Hans Peiser, y apenas pudo regresar, judío, apenas pudo regresar a Berlín, se fue a Berlín. Esa era su vida. No se fue a Israel, se fue a Berlín. ¿Y cómo se notaba en esa época? Usted me dice que ya, claro, judíos casi no quedaban. ¿Sabes qué pasa? Pero para una adolescente, para una niña, sí. ¿Qué le chocaba? ¿Había cosas chocantes o no? Había cosas chocantes. Pero yo quiero enfatizar una cosa. Berlín, como capital cultural, seguía siendo importantísimo. Y eso era lo que nosotros más priorizábamos. Nosotros íbamos en familia, íbamos los 4 siempre al teatro, a la ópera, al concierto, a los recitales, y había gente muy importante, gente que hizo carrera después, ¿no? Furtwängler, von Karajan, todo eso estaban iniciando sus carreras ahí. Bueno, Chile finalmente rompió relaciones con Alemania, su papá se tuvo que volver. Claro, pero nos quedamos todavía mucho tiempo en Berlín, porque resulta que existe una cláusula diplomática que el canje tiene que hacerse en un lugar neutro. Y no había más lugar neutro que Portugal en ese momento. Así que nos demoramos 8 meses más o menos en regresar a Chile, porque lo más complicado era como el canje tenía que hacerse, que los alemanes estaban en Chile, tenían que llegar a este lugar neutro, pero eran mucho más alemanes que los que había chilenos en Europa. En Europa habría en ese momento... junto con los diferentes consulados y todo eso de Europa, habría unos 60, 70 chilenos nomás. Bueno, y volvió a Chile, volvió ya con esta carrera ya iniciada de cantante lírica. Claro, no carrera, pero sí la ambición de serlo y de seguir, y yo empecé inmediatamente a estudiar, a seguir mis estudios de canto y dedicarme a la ópera. Y entre tanto, Santiago del Campo, que era un gran amigo de mi familia y mío, y su mujer, Isabelita Edwards, entonces él me dijo, ¿quieres cantar en la radio? Y entonces ahí se inició mi carrera como cantante popular. ¿En la Radio Agricultura? En la Radio Agricultura. ¿Y usted cantaba con un seudónimo, Marianela? Marianela. ¿Por qué? Yo creo que un poco porque mi padre llegó y me dijo, yo pienso que con estas... a él lo tildaban de nazi, mi padre nunca fue nazi. Mi padre estuvo de embajador en la Alemania de Hitler, pero él nunca fue nazi. Ahora, claro, mi padre era ibañista, sí, eso sí, también don Carlos lo tildaban de nazi. Bueno, las cosas pasan después, ya la gente se da cuenta que no era tal, ¿no? A su matrimonio fue sí, Carlos Ibáñez. Todo, fue Gabriel González, que era radical. Y a mi matrimonio también fue porque mi suegro era íntimo amigo de Alessandri, fue don Jorge Alessandri. Entonces fue un matrimonio bastante nutrido de diferentes, como digamos, tendencias políticas. Bueno, y se casó rápido porque conoció a su marido, ¿y a los cuántos meses se casó? A los 6 meses. Se conocieron re poco entonces, ¿no? Bastante poco. Pero que era un tipo muy fascinante. Él era muy fascinante. El padre de mis hijos fue un hombre muy fascinante y muy encantador. Y yo realmente me di cuenta que él, si bien él me abandonó 3 veces, ¿no? Cada vez que volvía yo tenía una guagua. Digamos, es un poco drástico ponerlo así, no es tan así, pero en realidad no fue buen marido, pero fue un padre muy encantador. Y muy lindo como tenerlo como un símbolo. Así era ¿Y a él qué le parecía que usted fuera actriz? No le importaba, eso nunca tuvo problemas eso, nunca hubo problemas con mi carrera. Y con sus ideas, porque usted parece una mujer bastante menos conservadora de lo que aparentemente se le pudiera considerar por familia, por tradición, por todo. ¿Usted no es conservadora? No, para nada, no. Yo cuando tuve ya un poquitito más de juicio, a pesar que, a propósito de eso, me acordé de un detalle.
Yo nunca tuve muelas del juicio y según mi hija mayor ahí se notaba porque yo no lo tenía. Claro. Bueno, el hecho concreto es que en realidad yo me pareció que ser cantante me parecía que era lo normal. Uh-huh. Y de las libertades de las mujeres en esa época, bueno, se estaba empezando a hablar, después vino ya cada vez más participación femenina, pero ¿usted se consideraría una feminista, Carmen? Yo diría que yo soy feminista en el verdadero sentido de la palabra, soy feminista. Yo creo que las mujeres tienen mucho que decir, tienen mucho que hacer, tienen mucho que hablar, tienen mucho que mostrar, tienen mucho que contar. Entonces sí, yo soy feminista, lo cual no significa que yo sea solamente feminista. Me encantan los hombres. Me imagino. Ahora, por ejemplo, se está debatiendo la ley de aborto. ¿Usted es partidaria? Es un tema muy complejo, Matilde. Yo soy antiaborto, pero yo creo que llega un momento en que el criterio de uno tiene que imponerse. Así que hay casos yo creo que son comprensibles. No sé si quiere algo más preciso. No se lo puedo dar, porque me parece, sería mentir que si yo dijera que estoy en contra total del aborto o que estoy a favor del aborto. No, nada. Yo creo que el aborto debe ser uno de las determinaciones más difíciles que tiene que tomar una mujer en el momento preciso en que lo necesita hacer. Así que no me pongo en ese caso, porque me pongo en ese caso, porque digo, hay que comprenderla. Carmen Barros, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo, pero vamos a seguir conversando porque vamos a seguir conversando de cómo esta mujer de este ambiente refinado se convirtió en la Carmela de la Pérgola de las Flores, interpretar a una niña que venía de San Rosendo, que tenía bien poco que ver con su vida. Así que hacemos la pausa y volvemos aquí a CNN Íntimo. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto a Carmen Barros conversando de toda esta trayectoria que no solamente ha sido artística, sino que también ha tenido vetas diplomáticas y que está absolutamente vigente porque ahora vamos a seguir hablando, pero también hablando de los proyectos a futuro. Pero me quería detener en algo que lo habíamos anunciado, en esta Carmela de la Pérgola de las Flores, porque se ha interpretado muchas veces la Pérgola de las Flores, pero la Carmela es Carmen Barros. Ahora, ¿cómo construye la Carmela una persona que no viene del campo, que tiene una vida absolutamente distinta, entre comillas, puedo decirle, una cuica que tiene que ser a una niña del campo que es súper distinta? ¿Cómo se hace ese personaje? Sí, en realidad ahí diste en el clavo, Matilde, en el sentido de que yo realmente me costó bastante, me costó mucho porque el personaje en sí era simpático, era encantador, divertido, ese no tenía, el personaje en sí como podría ser esa misma personita de otro ambiente, de otro lugar, digamos. Pero resulta que era el campo y yo no tenía ningún contacto con gente del campo. Yo tenía amigas cuando estaba en el colegio, en las monjas francesas, iba a los fundos de ella y todo eso, pero yo no podía hablar, el habla del campesino me parecía falso, escucharme todo eso. Entonces cuando me dan este personaje, yo conocí el personaje porque yo era muy amiga del autor de la música, Francisco Flores del Campo, gran autor nuestro que tiene canciones preciosas. Y Pancho me empezó a hablar de esta señorita, ¿cómo se llama?, de la Pérgola de las Flores. Y me dijo que ese personaje, él creía de que era muy simpático, era la hija de el personaje. Porque resulta que entre Santiago del Campo, padre nuevamente,
y Pancho Flores del Campo crearon esta Perola de las Flores para el que la hiciera Lucho Córdoba, nuestro gran cómico de aquella época. Y entonces, con ese propósito, hicieron esta comedia musical. Pero resulta que cuando se la presentaron al teatro de ensayo, Eugenio Dittmann, que era el director del teatro de ensayo de la Católica, llegó y les dijo, esta obra no me sirve porque yo tengo un elenco de puras mujeres, de modo que tienen que cambiarlo eso. Entonces ahí fue donde la Carmela no era la única mujer, estaban las 3 pergoleras, las 5 pergoleras, era realmente un elenco de mujeres. Y cuando a mí me toca hacer el rol de la Carmela, que claro, Pancho había pensado en mí, éramos muy amigos, pero él había compuesto la música pensando en que yo lo iba a hacer. Yo sufrí muchísimo, porque yo tenía que no solamente las canciones eran encantadoras, fáciles de cantar y todo eso, el sentido de las canciones no me preocupaba, pero hacer un personaje popular del campo era muy difícil. Yo lo encontraba muy falso. ¿Y cómo Mira, lo trabajé mucho, pero sangre, sudor y lágrimas, es cierto. Yo muchas veces le dije a Pancho, yo no lo voy a poder hacer, lo lamento mucho, te voy a defraudar, no puede ser. Entre tanto había entrabado una amistad muy linda con Ana González, la de Sideria, y lo mismo le dije a la Ana, le dije, Anita, yo te miro a ti, veo a todas estas reinas de lo popular, de la cosa sabia, maravillosa, y que les brota a ustedes lo han hecho, y lo han hecho en su carrera como actriz, la Elena Moreno, la Maruja Cifuentes, qué sé yo, todas mujeres que realmente tenían esa habla perfectamente incorporada porque eran actrices que estaban acostumbradas a hacer esa habla. Para mí era una cosa muy complicada. Pero salió perfecto. Bueno, pero sangre, sudor y lágrimas. Y ese es un personaje que la ha marcado mucho. Es decir, es el personaje más querible, más entrañable, que me dio una fama que yo nunca me imaginé. ¿Y en esa época ya era mamá de los 3 niños? Sí, claro, lógico, claro, era mamá de los 3 niños. Y fue muy lindo porque realmente la gente me quería mucho en la calle y que eso es muy simpático cuando a ti la gente, que es lo que me pasó con la vieja de los años dorados. No hemos llegado todavía a los años dorados, pero la vieja de los años dorados la gente me para en la calle. Entonces yo tengo 2 personajes donde la gente me para en la calle, con la Carmela hace 40 años, 50 años y ahora con la vieja de los años dorados. Bueno, eso es mantenerse vigente. Ahora, en esa época usted después siguió trabajando en teatro y siguió también trabajando, por ejemplo, usted le dirigió Víctor Jara. ¿Cómo fue trabajar con Víctor Jara? No. ¿O perteneció a un grupo de Víctor Jara? No, que salió del GAM, ¿no es cierto? Sí, no, nunca, yo no me pude meter a eso. Me lo ofrecieron, yo no pude, yo no estuve en eso. ¿No? ¿Pero no. Conoció a Víctor Jara como...? Sí, yo tengo un pensamiento con respecto a Víctor que es de las cosas más lindas que yo he vivido. Exactamente el día 9 de septiembre de 1973, yo trabajaba en la IRT, que era como quien dice la RCA Víctor. Yo tenía ahí un puesto de coordinadora musical, y era un día domingo. Y estaba Víctor Jara, estaba Víctor Jara haciendo una revisión de su último disco. Y me tocó estar todo el día con él. Y lo pasamos tan bien, tan lindo. Y resulta que al día subsiguiente fue el golpe y ya esa semana lo mataron. ¿Qué fue para usted el golpe? Algo increíble, sobre todo porque yo la noche anterior al golpe, yo había estado comiendo en gente amiga, que era muy amiga del presidente Allende. Yo lo conocía también al presidente Allende. Pero estuvieron comentando en esa comida que al día siguiente don Salvador iba a llamar a plebiscito. Entonces eso lo encontré tan tranquilizador, porque en realidad estaban pasando muchas cosas, es cierto, había habido el paro de octubre el año anterior, todo eso. Yo estaba ya muy politizada porque yo estaba, pero en el mejor sentido de la palabra, a mi juicio, yo había ingresado a la izquierda cristiana en el año 70. Y me sentía muy responsable de ¿cómo se llama?, del momento que estábamos viviendo. Estaba contenta, me parecía maravilloso, sabiendo todas las dificultades que había. Pero vuelvo a esto de que
cuando mi hermano, que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, me llama a las 8 de la mañana y me dice: no salgas al centro, no vayas al centro porque no conviene. Y bueno, ahí entonces me entero de que estaba sucediendo eso que nunca creímos. Nunca más vio Víctor Jara en muchos otros. Nunca más. ¿Qué significó para usted todo eso que pasó en esos términos? Bueno, ya me di cuenta de que ya estábamos ante una cosa que era absolutamente horrible. Horrible, es decir, ya que estaba pasando algo que era impensable. ¿Y usted se exilió o la exiliaron? No, yo me autoexilié. ¿Y ahí se fue a Kenia? Y me fui a Kenia. Y ahí estuvo casi esa década en Kenia. Ahora, después de sentir este peso del golpe militar, de sentir y saber lo que estaba pasando en Chile, usted se convierte en la consuegra de Pinochet. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el destino le juega a uno de repente ese tipo de, pongámosle, triquiñuela, y de repente son cosas que te llevan a tener otro destino, ¿no? Yo nunca conocí al general Pinochet y tampoco conocía a la señora Lucía. Bueno, su hijo Jaime se casó con Jacqueline. Y mi hijo se casa con Jacqueline, que es una muchacha encantadora por lo demás. Pero para mí, y lo he dicho muchas veces y parece trivial, pero el amor es más fuerte. De modo que eso yo lo entendí. Yo entendí que se hubieran enamorado, entendí que se casaran. Pero usted no fue al matrimonio. Son esas casualidades increíbles. Resulta de que yo tenía a mi hija mayor viviendo en México. Y para ir a México, con el cual no teníamos relaciones en ese momento, era bien complicado tener la visa. Y resulta que a mí me dan la visa para irme. Yo ya había comprado mi pasaje. Yo diría que fue al revés. Eso no lo sabe mucha gente. Fue al revés. Yo tenía mi pasaje para esta y resulta que ellos decidieron casarse en la fecha en que yo tenía el pasaje para irme. Ya, también era la excusa perfecta, ya perfecto. Pero es que yo no diría que fue una excusa, claro, fue el destino nuevamente. Pero en esa época, cuando usted conoce a Jacqueline Pinochet, a los artistas en general se les asocia a la izquierda. Sí. ¿Qué era para ella tener esta suegra que era de este grupo que para su padre eran todos comunistas? Claro, ella creía que yo era comunista. Yo se lo hice ver claramente que yo no era comunista. Y que para mí el amor era más fuerte. De modo que cuando ella supo de que yo no estaba de acuerdo en los términos del general Pinochet, entonces ella me dijo: sí, mi mamá me dice que todos los artistas son comunistas. Yo le dije: no, yo no soy comunista. Yo soy cristiana, no soy marxista. Un poco para tranquilizarla, me imagino, ¿no? Uh-huh. ¿Y después tuvieron una buena relación con ella? Fue bastante buena, después fue bastante buena, ¿cómo se llama? Bueno, ella es la mamá de dos de sus nietos. Exactamente, tal cual, y bueno, y con mi nieto, a la niña la veo menos, a la Piti, pero, porque ella es una madre perfecta, le gustan sus guaguas y todo eso, pero mi nieto Jaime es cineasta, y yo estoy muy contenta de la actividad que él tiene. ¿Y sigue viendo a Jacqueline? ¿Tienen alguna relación? No la he visto más. Pero no es por no verla, sencillamente porque no tenemos... me encantaría verla. Sí. Ahora, usted después de volver de Kenia, ¿siguió teniendo domicilio político o ya la política la dejó atrás? Yo diría que yo dejé, claro, la política más bien la dejé atrás, ya me metí más en... pero es que yo ya cuando llegué el 82 a Chile ya empezaban las seriales, las teleseries, ya estaba más metida en el trabajo de la teleserie. Pero obviamente que seguí en la política, porque fui política y porque trabajé por don Patricio Elwin, ¿no es cierto? Fue que fui nombrada agregada de cultura en Alemania cuando salió don Patricio. Así que obviamente que yo seguía metida. Uh-huh. ¿Y ahora qué le parece este gobierno? ¿La nueva mayoría? Bueno, yo soy bacheletista. Yo soy absolutamente bacheletista, porque para mí Bachelet es realmente la mujer. Así que, con todas sus equivocaciones, con todo lo que sea, pero es una mujer muy extraordinaria.
Ahora, este gobierno se va a caracterizar y va a pasar más allá de que los gustos o no, como un gobierno reformador. ¿Usted cree que eran necesarias todas las reformas que están haciendo? Yo creo que sí, absolutamente. Y yo creo que ya se están viendo algunas cosas ahí, hay que leer un poquitito de todos los... yo creo que sí, en educación ya se están viendo, que hay en salud también se está viendo. Ahora todo es complicado, todo es lento. Y yo creo que Michelle lo dijo desde un principio. Tuvo dos frases así como famosas, diciendo esto va a ser sin renunciamiento, pero con dificultades, ¿no es cierto? Fue más o menos así, no estoy citándola, pero es más o menos lo que ella dijo. Sí, yo creo que... Sí, y yo creo que sí, y yo creo que son caminos que se abren y que hay que seguir de todas maneras, porque son caminos que van hacia una sociedad mucho más justa. ¿Por qué cree usted que hoy día la popularidad de Michelle Bachelet ha caído tanto? Ay, ahí tengo yo una manera de pensar. Yo creo que no creo que haya caído tanto. Yo no creo que haya caído tanto. Yo creo que el hombre de la calle no está en la ciudadanía que habla. Hay mucha gente que se apodera de la palabra ciudadanía. ¿De qué ciudadanía me habla? ¿De la de esa persona que dice la ciudadanía? Yo no hablo de la ciudadanía. Yo hablo del chileno. Yo digo, el hombre de la calle es un hombre que no le importa tanto las cosas que suceden a nivel político. Lo que sí le importa es lo que está pasando. Y yo creo que este es un país que le está yendo muy bien. ¿Sí o no? Crece, sí, hay distintas opiniones. Yo creo que no, a este país le está yendo bien. Seguimos siendo considerados como el país en Latinoamérica, digamos en Sudamérica, que tiene un pedestal. Ahora, y la política, los políticos que están tan desprestigiados, la pérgola de las flores, pues tenía ese gran dicho del alcalde. A todo digo sí, pero hago lo que me conviene a mí. ¿Es así? Tal vez sea así, y yo creo que a lo mejor, yo creo que está bien lo que ha dicho don Osvaldo Andrade, ¿no?, del Partido Socialista. Él ha dicho, vamos a tener que corregir errores. Yo creo que, y él se está refiriendo a los políticos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que hay que empezar por corregir ciertas cosas, pero no apanicarse, ¿no? Yo creo que este es un país que realmente estamos muy bien. Y se nota en la calle, se nota en los restaurantes. Este es un país que está bien. Ahora, lamentablemente todavía no estamos bien en aquellos sectores en donde tenemos que estar mejor. Uh-huh. Carmen, vamos a hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo. Hemos hablado de todo, pero tenemos que hablar del presente y del futuro. Tenemos que hablar de los años dorados, porque ese es un personaje por el que se la sigue recordando en la calle, que fue del año pasado. Por lo demás, es muy reciente de lo que piensa hacer ahora, estrenar otro musical. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando junto a Carmen Barros aquí en su casa. Nuevamente le agradecemos de recibirnos con todo el desorden que esto significa. Así que muchas gracias. Esto es CNN Íntimo y ya iniciamos este último bloque de conversación junto a Carmen Barros. Estábamos hablando de tantas cosas entre medio en esta pausa, pero queríamos seguir recorriendo su historia teatral, musical, y hace 6 años, a los 85, decidió subirse al escenario a cantar y hacer un monólogo como Marilyn Monroe. Fue un éxito, pero yo le quería preguntar, ¿cuál era la cercanía que tenía usted con Marilyn Monroe y por qué quiso interpretar a este personaje que es un ícono, pero un ícono que murió joven y usted lo interpreta grande? Bueno, la verdad es que esto sí yo se lo debo a Alejandro Goich, actor, director, creador.
Alejandro un día me encontró en la calle y me dijo, yo tengo la obra para ti. Tú eres mi Marilyn Monroe. Yo casi me morí de risa, yo iba con mi hija mayor en la calle y le digo, ya te presento a Alejandro Goich, esta es mi hija, qué sé yo. Se fue y yo le dije, mira, Alejandro es adorable, encantador, pero yo creo que estaba con un poco de trago, le digo. Bueno, el hecho concreto es que pasaron algunas semanas, me llama por teléfono y me dice, Carmen, yo el otro día estaba medio penqueado, me dice, pero la verdad de las cosas es que sí, tú eres mi Marilyn Monroe, porque yo tengo una idea, yo he leído mucho sobre ella y yo quiero que tú hagas. Y yo le digo, pero Alejandro, tú eres loco, yo no tengo nada que ver con él. Mira, te voy a pasar estos libros, métete tú también en tu investigación. Y fue lo que hice. Y efectivamente, Marilyn Monroe, yo soy del 25, ella era del 26, es decir, un año menos que yo, no más. Entonces ya me pareció interesante. Sobre todo, bueno, yo la recordaba a ella, era una actriz adorable, encantadora. Después se oyó, se leyó sobre una muerte tan dolorosa, tan terrible, y parece que ella no lo pasaba tan bien como la gente creía. Y entonces ya me empezó a interesar, me metí mucho en eso, y estudiando este personaje, yo pasé por muchas fases. Al principio me peleaba con ella, porque yo hablaba con esta Marilyn, yo le decía, ¿cómo puedes haber sido tan estúpida? Con tu belleza, con todo eso, ¿cómo era? Pero comprendí que el problema de ella era justamente, estaba en las antípodas del mío, que no era problema. A mí, mi carrera fue impulsada más que nada por el entorno familiar que yo tenía, y ella nunca tuvo eso. De modo de que yo ahí fue donde me di cuenta de que efectivamente, mira que te puede ayudar la familia. A ella la desayudó porque ella fue muy sola siempre y se tuvo que crear una historia. Y así le fue mejor de lo que ella pensó tal vez. Pero obviamente una de las cosas dolorosas para Marilyn, que era una mujer inteligente y culta, porque eso es lo interesante, ella era muy culta. Sin embargo, se dio cuenta que ella era mucho más importante en el mundo de la farándula, por así decirlo, siendo la bomba sexy, ¿no? Y no siendo la mujer inteligente. Y eso, cuando se casó con Arthur Miller, eso está muy claro en una de las películas que se ha hecho sobre Marilyn Monroe, en donde ella lo que quería es que la tomaran en cuenta como ser pensante, no como una bomba sexual, ¿no? ¿Y cómo era esta Marilyn que interpretaba ya Entonces grande? Ya que me no... pareció interesante que esto fuera la edad mayor de Marilyn, que habría tenido exactamente mi edad a la edad que yo la tenía, es decir, 80 y tantos años. Cuando la hice, fue el año 2011, ¿no? 2012, sí. Sí, pero en realidad 5 años mayor. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, eso me pareció que era un punto de vista sumamente interesante. Es decir, ponerla a mi altura, ver todo lo que podría haber hecho y contar su vida bajo el punto de vista de cómo habría sido esta vejez con una. Y sobre todo, lo lindo que hizo Alejandro es que me hizo también trabajar con muchos íconos de entonces, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Elvis Presley. Entonces, eso fue muy lindo. Fue una obra encantadora. Físicamente también tenía un esfuerzo y un estaba con el desafío. pelo larguito y como pelo blanco, ¿no es cierto? Entonces parecía pelo rubio y... Pero había que bailar, cantar, o sea... Bueno, eso lo hice todo, porque sí. es lo que me encanta hacer a mí, bailar y cantar y... Claro, pero no es menor hacerlo a los 85 Bueno, años. pero tenía 85, no lo estaba haciendo como si estuviera 40 o 30 o 20. Pero salió igual. Y con la voz Sí, perfecta. empezaba con una canción que ella se llamaba, que mi corazón pertenece a papito, My Heart Belongs to Daddy, y ahí salía ella bailando, y bueno, a mí me encanta hacerlo. Ahora no lo hago porque hay demasiados cables aquí. Bueno, y el año pasado, los 90, conversábamos que lanzó 3 cosas, una obra de teatro, este disco y Los Años Dorados. Pero aquí tenemos el disco, 90 y qué, este es el disco. ¿Por qué se llama 90 y qué? Que hace con Valentín Trujillo al piano y que tiene un repertorio bastante ecléctico o variado. Sí. ¿Por qué quisieron hacer este disco? Bueno, la verdad de las cosas es que yo un día conversando con Valentín, que por lo demás Valentín dice algo de mí que es muy encantador, dice que yo soy un fenómeno biológico. Tal vez porque soy un fenómeno biológico. Yo en realidad vocalmente, mi voz está muy igual a como era cuando yo empecé mi carrera. De modo que yo dije, ¿por qué no aprovechar eso y hacer un disco con canciones que nos gustan a los dos?
Y salió así, salió muy espontáneo ese disco. Nos sentamos con Valentina a buscar qué canciones podríamos hacer y ahí salió 90 y qué. Ahora, ¿por qué se llama 90 y qué? Porque yo digo, llego a los 90 y qué. Bueno, tengo 90. En inglés es más divertido. I'm so hot, ¿no? Bueno, 90 y qué. Y también empezó a grabar esta serie que son Los Años Dorados, pero Made in Chile, que es esta serie que tuvo tanto éxito en Estados Unidos, pero que también con éxito la reprodujeron acá. ¿Cómo fue volver a la televisión, aprender de nuevo libretos, tener este ritmo que tiene la televisión de grabaciones, que es bastante exigente, e interpretar a una que era de las más queridas de los personajes de Los Años Dorados? Bueno, cuando me llamaron ¿cómo se llama?, del canal de la Católica de Valparaíso, Felipe Miranda, el productor, un amigo muy querido, porque lo adquirí como amigo además, él me llama y me dice, Carmen, te estoy llamando porque tengo esta idea. Perdóname, pero ¿tú te acuerdas de esta producción norteamericana? Bueno, lo que tú mencionaste, The Golden Years, y me dice, ¿te acuerdas de la mamá? Sí. Bueno, yo estoy interesado en hacer esto, pero sí, yo quiero que tú hagas la mamá. ¿Te parece? Ay, yo encantada, dije, me parece estupendo. Me acuerdo de esa vieja que era genial. Me acordaba además que yo había leído sobre esta actriz que era mucho menor de lo que ella tenía que aparentar. En el caso mío, yo estaba muy contenta porque yo iba a hacer un rol de mi edad, ¿no? Ahora, lo que no me acordaba es que era en realidad la adaptación de Luz Croxatto a Viña del Mar, en este caso, fue excelente. Y eso también ayudó mucho. Es una adaptación, yo creo que ya hay que olvidarse del original y hay que pensar más que nada en la adaptación porque está hecha a la medida nuestra. Bueno, y tiene una segunda parte además. ¿Ah? Tiene una segunda parte. Parece que sí, va a tener una segunda parte, porque resulta que la primera ya va a repetirla, si no me equivoco, el Canal 13 este año, y después va a venir una segunda parte que la vamos a filmar en el segundo semestre. Ya. Eso fue lo que me han dicho. Ya, entonces hay proyecto para este año también. A lo mejor con esto los estoy obligando a que lo hagan. Pero también el año pasado hice la obra que también fue dirigida por Alejandro Boich, El Marinero. Sí. Eso fue una experiencia maravillosa. Junto a Bélgica Castro y Gloria Mochmayer, sí. Pero que era una obra bastante, no sé si la palabra es triste, pero lleva a pensar en temas que no nos gusta muchas veces hablar, que es la muerte. La muerte. ¿Cómo fue hacer esto con ellas y cómo enfrentar la muerte? Bueno, mirar la muerte, porque uno no habla de la muerte. Yo hablo de la muerte. No es que no me guste, ¿cómo se llama?, pensar en la muerte. Trato, no la tengo como una especie así como de espada de Damocles, no, aunque la debiera tener, ¿no es cierto?, porque es lógico. Ya pasado los 90 años uno ya tiene una sobrevida distinta, podría decir. Bueno, pero me pareció que esta obra es una obra terriblemente dura, es cierto, pero con textos muy hermosos. Y enfrentarse a la muerte así, en esa forma, lo encuentro hasta fascinante, ¿no? Hacerlo sobre el escenario. Y el rol que yo hacía era un rol muy lindo, porque además está de estas tres mujeres, estas tres en realidad, como musas o mujeres que importan y que dicen cosas. Se llama El Marinero, pero en realidad ellas hablan de un marinero, que es esta especie así como de... no sé, una fantasía lejana, interesante, pero que les da a ellas la posibilidad de hablar sobre la vida y la muerte. ¿Y usted le teme a la muerte? Yo creo que le tengo el miedo a la muerte que le puede tener todo ser humano, me imagino, porque cuando se quiere tanto la vida uno no tiene muchas ganas de irse. No sé qué pasa cuando una persona ya está... dificultada por dolencias personales, físicas, eso no lo sé. Uh-huh. Y bueno, como soy creyente, espero que cuando me llegue el momento esté ahí, haya alguien que me asista a hacer ese paso. Pero no vamos a seguir hablando de la muerte porque vamos a hablar de este año y de los próximos que vienen en esta década de los 90. Es perfecto, me parece. ¿No es cierto? Bueno, partimos con este documental que hizo Gloria Lazo. Y está preparando usted lo que fue previo a La Carmela. Me estaba contando que
va a trabajar en un disco sobre la señorita Trini, que ese fue el primer musical que hicimos. Es la primera comedia musical chilena, se hizo el año 57, 58, porque Eugenio Editborn, director del Teatro de Ensayo de la Católica, quería tener una comedia musical chilena. Y con Luis Alberto Heidemann, gran dramaturgo nuestro, que murió muy joven lamentablemente, se nos ocurrió crear esta comedia musical para el elenco del Teatro de Ensayo, que eran muchas actrices buenísimas, extraordinariamente buenas. Y entonces nació La Trini. Y La Trini, en realidad, se inspiró Tito en dos personajes, personajes de la dramaturgia clásica española, de Calderón de la Barca, la Doña Duende, y de Lope de Vega, la Dama Boba. Y con esos dos elementos se le ocurrió esta muchacha, que es una niñita de familia que ha llegado a Santiago con mucha plata y con la idea de que tienen que casarla porque si bien es muy bonita, tiene un problema grave porque es tonta. Y además cesea. Bueno, y esto parte ahora con un disco que ya va a empezar a grabar. Hay un grupo de gente joven, entre ellos dos muchachos extraordinariamente talentosos, que habiendo trabajado con Pedro Mesías, que era el mismo pianista, el maestro Pedro Mesías, a quien recuerdo siempre con mucho cariño y con el dolor de no tenerlo cerca, era junto con Valentín Trujillo de los grandes pianistas con música popular y todo eso. Y Pedro enseñaba el piano popular. Y estos dos chicos, uno de ellos sobre todo, estudió con él música popular. Y entonces escuchó canciones de la Trini y se entusiasmó. Él mandó este proyecto al Fondat, se lo ganó y está haciendo un disco. Y yo estoy naturalmente a la cabeza de la dirección artística de esto. Y eso se va a convertir nuevamente en musical. Se va a convertir nuevamente en musical, pero primero viene el disco. Y ya cuando esté el disco, entonces yo quiero remontar la obra. Remontar la obra y hacer la señorita Trini. Y entonces dirigirla. Dirigirla. No, sí, claro, no, yo ya no tengo nada que hacer en la señorita. ¿Cómo ve la escena actual? Yo creo que está interesante la escena actual. Yo creo que hay gente joven que está haciendo cosas interesantes, les gusta basarse en clásicos. Yo creo que todo eso es importante. Y también les gusta la improvisación. A veces tal vez improvisan más de lo que debieran. Yo creo que antes hay que cultivarse bien y después improvisar. Uh-huh. Ahora, pensando en la vida y a lo mejor en lo que vi del documental de Gloria, y es bien difícil buscar un recuerdo, pero ¿con qué se queda usted atesorado en el corazón? Uy, esa es la primera pregunta complicada de contestar, porque yo siempre he dicho que a mí lo que más me gusta es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces yo creo que esto es lo que más atesoro en este momento, estar haciendo la grabación de esta señorita Trini para darle curso a otro proyecto más después. Carmen, muchísimas gracias por habernos recibido aquí a todo el equipo de CN Íntimo y haber conversado de tantas cosas, no solamente del arte, sino que de política, de la familia, de mucho. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y bueno, a todos los que vean este programa, digan que les gustó. Muchísimas gracias entonces a ustedes y los dejamos invitados para dentro de 7 días más reencontrarnos en otra edición de CNN Íntimo.